Buenos días, amada familia. Hoy continuamos con nuestro estudio del libro de Efesios. Y ya habíamos visto la semana anterior cómo es que Pablo nos está enseñando a ejercer esa autoridad como padres que tenemos. Y habíamos visto en el capítulo 6 de Efesios cómo es que el Señor nos instruye a través de un versículo precioso, puede concentrar toda el consejo para nosotros como padres. La tarea de criar hijos es una tarea no muy fácil definitivamente, y uno quisiera como padre tener el manual para saber qué hacer en cada situación, porque cada situación es diferente. Uno quisiera saber qué hacer cuando un hijo hace una cosa o hace otra. Uno quisiera saber qué hacer cuando un hijo nos dice algo o reacciona de una manera, ¿no? O cuando hay peleas entre los hermanos, o cuando escucha una música que a nosotros no nos agrada, etcétera, ¿no? Nosotros nos gustaría tener un manual así específico para cada cosa, pero eso no hay. Pero lo que sí el Señor, como decía, nos ha dejado condensado en ese versículo, en Efesios 6:4, la orientación para que nosotros podamos guiar a nuestros hijos. Y en Efesios 6:4 nos dice: y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. En el video anterior habíamos visto esta primera parte: y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, viendo diferentes situaciones que nosotros como padres al hacerlas provocábamos justamente la ira de nuestros hijos. Pero ahora esta segunda parte, Dios nos dice: sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Y lo primero que nos dice en este versículo es que debemos criarlos. En otras palabras, padres, la orden del Espíritu Santo dado aquí en el libro de Efesios es que nosotros padres debemos criar a nuestros hijos. Padres críen a sus hijos. Y pareciera algo sencillo, porque alguien puede decir: pero ¿qué padre no cría a sus hijos? Pero veamos qué es exactamente la palabra criar. La palabra criar habla de nutrir, alimentar, llevarlos a la madurez. En otras palabras, lo que el Señor nos está diciendo es: padres, lleven a la madurez a sus hijos. ¿No? Es una tarea que nosotros como padres debemos llevar, debemos provocar la madurez de nuestros hijos. Porque si no intervenimos, como decíamos en el video anterior, sin guiarlos, sin disciplinarlos, ellos van a crecer con esa inclinación natural que hay en sus corazones, y prontamente sus deseos se inclinarán hacia el mal. Recordemos que nuestros hijos no nacen con una inocencia neutral, como algunos nos quieren poner, con un papel en blanco y ellos van aprendiendo todo lo que ven. No, ellos vienen con una inclinación egoísta, con una inclinación pecaminosa, con un impulso hacia el pecado, ¿no? En su propia naturaleza. Dice en el Proverbios 22:15: la necedad está ligada en el corazón del muchacho. La necedad, dice, está ligada al corazón del muchacho. Las fibras más íntimas de nuestros hijos están ligadas a lo necio. Y recordemos que ¿quién es el necio? Aquel que dice finalmente no hay Dios. O sea, hay un rechazo que está en las fibras más profundas de nuestros hijos. Un rechazo hacia Dios, un rechazo a darle la espalda a Dios, a no creer en las cosas del Señor. Esa resistencia que observamos en nuestros hijos para obedecer, ese impulso para hacer niñerías, sus travesuras, ¿no? Y todo ello, nadie les enseña. Ellos solitos lo van adquiriendo, lo van tomando, justamente ¿de qué? De lo que el Señor nos dice. La necedad está ligada a las fibras más íntimas de nuestros hijos. Y no son solo niñerías, simplemente niñerías, sino, como dice la Biblia, es la necedad que está ligada a sus corazones. Significa que hay una propensión natural en nuestros hijos hacia el mal, a hacer el mal. A veces como padres nosotros preferimos echar la culpa a otros, ¿no? Cuando tenemos hijos pequeños decimos: no, eso lo ha copiado en el nido, eso lo ha copiado de sus amiguitos, eso lo ha copiado de aquí y allá. Y sí, puede haber visto muchas cosas, pero el problema principal no son los amigos, no es el colegio, no es el nido, no es el barrio donde está. El problema principal es el corazón de nuestros hijos, porque la maldad está ahí en sus corazones. Si no hubiese esa maldad, podría ese niño ver muchas cosas, pero no hacerlas, ¿no? El problema sigue siendo el corazón de nuestros hijos, y tenemos que moldear el corazón de nuestros hijos, ¿no? Tenemos que quitar como en un jardín esa hierba mala que va creciendo en el corazón de nuestros hijos, o que está en el corazón de nuestros hijos. Y como hierba mala en un jardín, esa va a crecer y crecer y crecer si es que nosotros no le ponemos un alto, si es que nosotros no le podamos. Proverbios 19:18 dice: castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Dice: castiga a tu hijo mientras hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo.
Dios nos presenta dos situaciones opuestas. La esperanza de un hijo, la esperanza que nuestro hijo forje un carácter adecuado, tenga una vida adecuada, y el otro lado es la destrucción de sus almas, ¿no? Entonces, hay dos caminos para nuestros hijos. O les ayudamos a ser sabios, ¿no? Y con ello tenemos, y en ello tenemos esperanza, o simplemente los soltamos y la semilla de la destrucción va a crecer en sus corazones. Dice, castígalos mientras hay esperanza. ¿Esperanza de qué? Nos preguntaríamos, ¿no? Y obviamente la esperanza de que antes que podamos intervenir, antes que ellos destruyan sus propias vidas actuando como necios en este mundo, ¿no? Esa es una de las esperanzas que tenemos. Porque cuando no intervenimos, padres, nuestros hijos van creciendo con esos impulsos naturales y terminan, ¿qué? Violentos, peleándose unos con otros, haciendo lo que quieren, no siguiendo ninguna regla, etcétera. Y finalmente los encontramos así y van a destruir sus vidas en ese camino. Y obviamente muchas veces hay periodos en la crianza de nuestros hijos que son difíciles, hay momentos que son más difíciles, pero nos preguntamos en esos momentos, ¿vale la pena seguir adelante? ¿Vale la pena entonces seguir corrigiendo a nuestros hijos a pesar de las consecuencias que hay, a pesar de que llore más, a pesar de que grite más, a pesar de que patalee más, y si es más grandecito, a pesar de que esa persona inclusive esté hablando mal de nosotros? ¿Vale la pena? Sí, vale la pena. Dice aquí en el proverbio, hay esperanza. Corrige a tu hijo en tanto hay esperanza, ¿no? Y eso es lo que Dios nos dice, hay esperanza. Todavía hay esperanza, ¿no? Para nosotros el hecho de intervenir en la vida de nuestros hijos. A veces algunos padres tendrán que esperar de repente a que sus hijos ya sean mayores para que puedan entender algunas cosas, porque es que los corregíamos de una determinada manera. A veces, o otras veces, algunos padres tendrán que esperar a que sus hijos tengan hijos para que puedan entender recién algunas actitudes que se mostraban como padres, ¿no? Y seguramente les ha pasado a ustedes, ¿no? Cuando son padres ahora pueden entender muchas cosas de por qué hacían sus padres, por qué actuaban sus padres de una determinada manera. Entonces lo vamos entendiendo, ¿por qué? Porque ahora ya nosotros somos padres. Y lo vamos entendiendo en esa práctica. Por eso es que no se pierde la esperanza en corregir a nuestros hijos. Tenemos que seguirlos corrigiendo, y como dice el autor de Hebreos, que las promesas vienen a través de la paciencia y de la fe, ¿no? Entonces solamente podemos obtener algo con paciencia y con fe. En Gálatas 6:9 nos dice las Escrituras que no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos, ¿no? A su tiempo segaremos. Vendrá el tiempo de la siega, vendrá el tiempo realmente bueno, pero no podemos dejar de hacer lo que tenemos que hacer. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Es criar a nuestros hijos, disciplinar a nuestros hijos, darles dirección, darles corrección a nuestros hijos. En Proverbios 23, verso 13 dice, no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Nuevamente dice, no rehúses corregir al muchacho. En otras palabras, nos está presentando no como una opción el corregir o no, sino como una necesidad del corregirlo o no. Porque dice, si lo corregimos, dice, no morirá. Lo vamos a librar de muchas cosas si los corregimos. Aún dice, si lo castigas con vara, lo librarás su alma del Seol. En otras palabras, nos está hablando que este es un asunto de vida o muerte. No podemos decir, padres, estamos muy ocupados en el trabajo, estamos muy ocupados en los estudios, estamos muy ocupados en aquello, en lo otro. No, porque este es un asunto de vida o muerte. Es como si tuviésemos, digamos, 3 hijos que están en la piscina, de repente 2 hijos ya de 5 años, 6 años, y un bebé de apenas unos 9 meses, ¿no? Está ahí en el cochecito, en la piscina, y de pronto nosotros vamos un ratito a traer el biberón, de repente el bebé, y empiezan los gritos de los otros hijos diciendo, papá, el bebé está en la piscina y está con la cabeza abajo. Entonces tú en esos momentos no vas a decir, no, hijo, espérame que todavía tengo que terminar una llamada. Tú no vas a decir, no, espérame que estoy haciendo un artículo de publicación. No, hijo, estoy escribiendo este correo. No. O las madres no van a decir, no, estoy viendo mi novela, todavía déjame terminar. O no, me estoy pintando las uñas y no voy a terminar. No, porque este es un asunto de vida o muerte. Y así es como nos presenta este proverbio, la corrección a nuestros hijos. Es un asunto de vida o muerte. Y así como
en el ejemplo, no podemos esperar un segundo más para con nuestro bebé, no podemos esperar también el hecho de criar, de corregir a nuestros hijos, ¿no? De poder moldear a nuestros hijos, porque este es un asunto de vida o muerte. O te dedicas a moldear el carácter de tu hijo, o tendrás prontamente el cadáver de tu hijo. Tal vez el cadáver físico de tu hijo también. ¿Por qué? Porque si no moldeas el carácter de tus hijos, cuando sean ya un poco más grandecitos, van a querer ir a diferentes reuniones, fiestas, altas horas de la noche. Y si no moldeas, todas esas son situaciones peligrosas que aún en muchas ocasiones algunos padres tienen el cadáver de sus hijos lamentándose por qué no les dije no, ¿no? Pero no solo ello, no solo es el cadáver físico, sino podemos tener también el cadáver ya de un hombre que se convierte en un adulto necio y un adulto con un corazón duro, y eso es peor que la muerte, ¿no? Imagínense llegar a tener un hijo así. Y esto es lo que nos está advirtiendo el Señor. Nos está diciendo que esto es asunto de vida o muerte. ¿Por qué? Dice el salmista 58, el Salmo 58:3. Se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentiras desde que nacieron. Dice, ¿por qué? Porque nuestros hijos, como decíamos, están en pecado desde que nacieron, desde que nacen. Se descarriaron hablando mentiras desde que nacieron. Se apartaron los impíos desde la matriz. Desde el momento que nacen nuestros hijos, tienen esa tendencia pecaminosa, ¿no? Tienen esa tendencia hacia el mal. Y de nuevo, si nosotros no intervenimos como un asunto de urgencia, como un asunto de vida o muerte, cada vez más esto va creciendo en ellos. Esa necedad que está ligada en sus corazones va creciendo en ellos. Y no vamos a poder intervenir más adelante y solo vamos a tener que expectar el cadáver de nuestros hijos. Y pregunto a estas alturas, ¿no? Padres, ¿estamos creyendo lo que la Biblia nos dice acerca de nuestros hijos? ¿Estamos creyendo lo que la Biblia nos dice? Si tu respuesta es sí, yo te vuelvo a preguntar, entonces, ¿qué estás haciendo para no intervenir en la vida de tu hijo? ¿Qué estás haciendo para no estar esculpiendo el corazón de tus hijos? Esto nos lleva nuevamente a Efesios 6:4 a poder mirar algo que parece tan obvio, pero que a veces nos olvidamos. Dice, y vosotros padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos. ¿A quién está dirigido? A los padres. Sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Quién es el encargado de criar a los hijos? Los padres, ¿no? Y como digo, algo que parece tan obvio, pero a veces nos equivocamos. Porque no es responsabilidad ni del Estado ni de la iglesia el criar hijos, sino es nuestra responsabilidad. Es nuestra responsabilidad criar hijos desde el inicio del mundo. Así lo estableció el Señor. Y muchos padres dicen a veces en la iglesia, dice, pero es que deben hacer algo por los jóvenes, deben hacer algo por los niños, deben hacer algo por ellos, deben hacer algo por ellos. Pero los primeros llamados a hacer algo por ellos somos nosotros como padres. Es nuestra responsabilidad, de nuevo, no es responsabilidad del Estado, no es responsabilidad de la iglesia, no es responsabilidad del Estado, crear ambientes para nuestros niños, para nuestros jóvenes. No, es responsabilidad nuestra el poder llevar los ambientes saludables a nuestros hijos, ¿no? Entonces depende mucho de nosotros. A veces en la misma iglesia, ¿no? Decimos, no, pero es que debe hacerse reuniones para los jóvenes así, para motivarlos aquí y allá, pero los primeros motivadores de nuestros hijos debemos ser nosotros como padres. Esa es nuestra responsabilidad. A veces algunos padres le echan la culpa a la escuela dominical, pero es que, ¿y a ti qué te enseñan en la escuela dominical? ¿Para qué vas? Es que esa no es la responsabilidad de la escuela dominical. Esa responsabilidad sigue siendo de nosotros como padres. Es nuestra responsabilidad, padres, proveer diversión para nuestros hijos. No, es que el Estado no provee diversión. Es que la iglesia no provee diversión. No, nosotros debemos proveer esa diversión a nuestros hijos. Nosotros debemos proveerles a nuestros hijos esos ambientes sanos de socialización. Algunos padres dicen, no, pero mi hijo es que no se quiere involucrar en la iglesia. Y te pregunto a ti, tú como adulto, ¿estás involucrado en la iglesia? ¿Estás involucrado en las cosas del Señor? Seguramente no, y ese es el ejemplo que ve tu hijo. Entonces tu hijo, ¿cómo se va a involucrar? ¿Cómo va a amar las cosas de la iglesia si tú no amas las cosas de la iglesia? Entonces, padres, nosotros somos los que debemos guiar a nuestros hijos. Nosotros somos los que debemos desarrollar las habilidades deportivas de nuestros hijos. Conocer, a mi hijo le gusta el básquet, a mi hijo le gusta el fútbol, a mi hija le gusta tal deporte, a mi hijo le gusta el arte. Y debemos nosotros aprender a guiarlos en ello, en sus habilidades.
nosotros somos los primeros que le vamos a enseñar acerca de instrucción religiosa y deberíamos ser los primeros inclusive en llevarles el Evangelio de Cristo a sus vidas, ¿no? En evangelizarlos y llevarles a conocer a Cristo. La iglesia puede proveer ayuda, y ayuda valiosísima, pero sigue siendo responsabilidad de los padres. Los colegios pueden dar ayuda y ayuda valiosa también. Los colegios cristianos, los colegios donde te enseñan valores, y todo ellos sí, son de ayuda, son de bastante ayuda, pero quien enseña valores a tus hijos, quien enseña acerca del cristianismo eres tú como padre. Ese es tu deber, no es el deber ni del Estado ni de la iglesia. Y cuando como padres no cumplimos nuestra responsabilidad, estamos cargando esa responsabilidad a otros padres más bien. ¿Por qué? Porque cuando nuestros hijos no están disciplinados y son unos indisciplinados en el colegio, los profesores tienen que tomar más atención con ellos, desperdiciando su tiempo. A veces estos hijos que no están bien educados, golpean a otros hijos y provocan algunas situaciones en el colegio que finalmente, en vez de ayudar, estamos estorbando más bien la labor de otros en la crianza de sus hijos. Pablo nos dice en este versículo que nuestros hijos necesitan ser criados y esa es la responsabilidad de nosotros como padres. ¿Y en qué tenemos que criarlos? Dice en Efesios 6:4, criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Cuando hablamos de disciplina, obviamente es un término bastante amplio, pero incluye todo el proceso de entrenamiento de nuestros hijos, ¿no? Comienza cuando nosotros le decimos a nuestros hijos, arregla tus juguetes, levanta tus juguetes, si vas a jugar, levanta tus juguetes, tanto tiempo vas a ver televisión, así se debe comer en la mesa, así te vas a vestir, te vas a bañar diariamente. Estas instrucciones ya comienzan a ser la disciplina que nosotros vamos poniendo a nuestros hijos a medida, obviamente, que vayan creciendo y se van desarrollando, vamos instruyéndoles en mayor disciplina, ¿no? Mientras van creciendo, ok, ahora tienes que ir al colegio, ahora tienes que levantarte muy temprano todos los días, de lunes a viernes para ir al colegio, y eso constituye la disciplina para nuestros hijos. Y el término disciplina incluye en el extremo inclusive el castigo corporal cuando sea necesario. Dice, criarlos en disciplina y amonestación del Señor. El término amonestación es algo más verbal, ¿no? La disciplina son las reglas, las instrucciones para que puedan hacer nuestros hijos, pero la amonestación es algo más verbal, porque amonestación significa poner en la mente, ¿no? Entonces debemos criarlos en disciplina y poniéndoles en la mente a nuestros hijos algo. ¿Y qué es lo que vamos a poner en la mente de nuestros hijos? Obviamente la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la única que va a transformarlos, que va a guiarlos en la vida. Miren, en Deuteronomios capítulo 6, verso 6, dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes y las atarás a una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Para poder criar bien a nuestros hijos, para poder poner algo en la mente de nuestros hijos, lo primero que el Señor nos dice que es, estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón. Padres, si no podemos tener la palabra de Dios en nuestros corazones, nos va a ser difícil criar a nuestros hijos, porque ¿qué es lo que le vamos a poner en la mente de nuestros hijos? Nuestros valores humanos, nuestras ideas humanas, nuestras ideas, lo que hemos escuchado aquí, lo que hemos escuchado allá. ¿Eso vamos a poner en la mente de nuestros hijos? Necesitamos poner las verdades de la palabra de Dios y eso solo lo podemos hacer, como dice acá en Deuteronomio, primero que deben estar en tu corazón y luego las repetirás a tus hijos. O sea, lo primero es que tú tienes que entrenarte en ¿qué? En poder conocer la palabra de Dios, en estudiar la palabra de Dios, en poder tener una visión del mundo a través de la palabra de Dios para que le puedas enseñar bien a tus hijos. Por tanto, si tú quieres criar bien a tus hijos, padres, lo primero que tienes que hacer es leer tu Biblia. Es poder entender la Biblia, es poder amar tu Biblia, para que puedas tú instruir a tus hijos, para que puedas poner algo en la mente de tus hijos. En otras palabras, la palabra de Dios debe gobernar totalmente tu vida, ¿no? Debes estar lleno del Espíritu Santo. Eso no significa que continuamente estemos diciéndole un versículo bíblico a nuestros hijos, porque a veces nos podemos equivocar y decir, yo ya le leí Mateo 3 a mi hijo hoy día y punto, ya acabó mi instrucción, ya no tengo que ponerle más nada en la mente, ya le dije, ya dije, ya escuchamos un versículo y punto. No, miren lo que dice la Biblia, dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa,
Hablarás de ellas andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes. Esto nos habla de todo momento, nos dice cuando estés en casa, cuando estés en el camino, cuando estés por acostarse, cuando estés levantándose. Entonces nos está hablando de toda una vida en la cual vamos a estar hablándole de la palabra de Dios, ¿no? En otras palabras, la idea es que nuestros hijos puedan ver a través del lente de la palabra de Dios toda la vida, ¿no? Podamos enseñarles, instruirles todas las cosas que hay en la vida a través del lente de la Biblia. Eso se llama una cosmovisión bíblica de las cosas, ¿no? ¿Y cómo vamos a hacer eso? Es, por ejemplo, ¿no? Podemos estar mirando televisión de repente y vemos el trato de un hombre hacia la mujer, el trato del esposo hacia el esposo, un trato malo, y entonces podemos parar un rato y decirle, mira, ¿te acuerdas de ese trato que vimos ahí en la tele? Sí, tú sabes que así no deben tratar, porque los esposos deben amar a sus esposas como a sus mismos cuerpos, los esposos deben amar a sus esposas como Cristo ama a la iglesia, y como Cristo nos ama, pues se dio por nosotros, ¿no? Y poder empezar a instruir a nuestros hijos, ¿no? De repente se pelean entre hermanos y poder parar ahí, alto, ustedes ¿por qué están peleando? ¿No? Dios no nos llama a estar peleándonos a nosotros, sino a amarnos, ¿no? Y si ustedes son hermanos, dice la Biblia que debemos amarnos como hermanos, ¿no? Aún mucho más, porque ¿de dónde vienen las guerras, los pleitos? Vienen del diablo, ¿no? Vienen de nuestra carne, del diablo. Entonces, lo que ustedes están haciendo no está para nada glorificando a Dios. Y empezamos a instruir a nuestros hijos, ¿no? En las diferentes situaciones. De repente un hijo está todo soberbio, todo orgulloso con algo que ha hecho, y ok, le decimos muy bien, qué bueno que tú sepas hacer esto, qué bueno que lo hagas muy bien, pero ¿sabes qué? Tienes que cuidarte del orgullo, ¿no? No tienes que estar vociferando a todo el mundo esto, ¿no? ¿Por qué? Porque el orgullo es muy malo delante de Dios. La Biblia dice esto acerca del orgullo, y le empezamos a decir, le empezamos a hablar, de manera que nuestro hijo, nuestra hija entienda que nosotros como padres miramos todas las cosas a través del lente de la Biblia, tomamos decisiones a través de la Biblia, ¿no? Y cuando ellos miren eso, entonces obviamente ellos van a aprender, van a tener una idea de cómo pensar a través de la Biblia. Cuando no hacemos eso, ellos piensan a través de ¿qué? A través de lo que aprenden en televisión, piensan a través de lo que dicen los comentaristas de Google, piensan a través de lo que dicen los youtubers, etcétera, ¿no? Entonces siempre nuestros hijos van a ser influenciados por algo, y que mejor la influencia de nosotros como padres, ¿no? Poniendo en sus mentes la palabra de Dios, gobernando sus vidas. Y dice, andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes. Esto es en todo momento, en todo tiempo. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Eso no significa que necesariamente que yo voy a ir con un versículo en el dedo, que voy a pegar papeles con versículos en mi casa, no. Sino lo que está diciendo es que para las acciones que hagas, por ejemplo, tienes que tener en cuenta la palabra de Dios. En tu casa, ¿no? Las decisiones que tomes, tienes que tener en cuenta la palabra de Dios. Siempre, ¿no? Cuando estés caminando, ¿no? En el camino, tienen que estar como frontales en medio de tus ojos la palabra de Dios, pensando a través de la palabra de Dios. Todo es a través de la palabra de Dios, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que enseñar a nuestros hijos. Pero no solamente es la instrucción, es el poder poner cosas en la mente de nuestros hijos, sino también el Señor nos llama a ejercer esa autoridad paterna sobre nuestros hijos, y eso incluirá muchas veces órdenes, amonestaciones a nuestros hijos, y cuando sea necesario también el castigo corporal. Ahora, cuando se habla de castigo corporal, muchas veces se nos ve como cavernícolas, ¿no? Que cómo es que vamos a golpear a nuestros hijos, esto es horrible, maltrato a nuestros hijos y todo ello. ¿Y producto de qué? Producto de que el mundo y la psicología nos ha hecho creer que el castigo corporal finalmente es algo malo. El mundo y la psicología nos dicen, no, se han hecho estudios en los cuales el castigo físico en los niños les produce ser más agresivos, más violentos, produce trastornos cognitivos en ellos y todo ello. Pero generalmente esos estudios, ¿qué es lo que han puesto en esos estudios? En esos estudios están niños que han sido cacheteados, niños en los cuales se les ha dado de puñetazos, niños a los cuales se les ha apaleado literalmente, ¿no? Con palos, ¿no? Produciéndole lesiones en todo su cuerpo, y obviamente eso sí va a generar más violencia, eso sí va a generar trastornos, traumas en los niños, ¿no?
cuando son jaloneados, se les jala el pelo, se les apalea, puñetes, y obviamente todo eso va a provocar no solo traumas, sino lo que decíamos, a ira a nuestros hijos, ¿no? Y eso es lo que justamente la Biblia nos dice que no debemos hacer, no debemos provocar a ira a nuestros hijos. Y eso es lo que no promueve la Biblia, porque eso es abuso infantil, eso es abuso de niños, ¿no? Pero lo que sí la Biblia nos dice que debemos aprender a dar un castigo corporal a nuestros hijos para poder disciplinarnos. ¿A quién? Al hijo que no obedece, al hijo que es rebelde. ¿Y para qué? Para poder librar su alma del Seol. ¿Y para qué? Para poder librarlo de esa necedad que está en su corazón, ¿no? A veces la psicología moderna nos ha enseñado, ¿no?, de castigos como, bueno, te vamos a quedar una semana sin televisión, una semana sin salir, una semana sin juegos, etcétera, etcétera. Pero a veces esa semana o se vuelve muy tormentosa para toda la familia, o simplemente termina siendo solo un día de castigo, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente uno le dice en el momento al niño, bueno, estás castigado una semana sin ver televisión. Pero cuando de repente los papá y mamá están viendo televisión, el niño sale, yo quiero ver papá, yo quiero ver con ustedes, y empieza, no hijo, tú estás castigado, vete a tu cuarto, ¿no? Y empieza a ver ese malestar en casa, y al final los padres tienen que apagar el televisor para que el hijo cumpla el castigo, y al final los castigados también son los padres, ¿no? No vas a salir, hijo, y de repente al día siguiente ya el hijo está diciendo, pero papá, por favor, mira que esto, y el lío se prolonga más. Y está bien que puedan haber esos tipos de castigos también. Sin embargo, mucho más fácil es escuchar lo que la palabra de Dios nos dice, ¿no? Porque un buen zurrazo y punto, ¿no? Y se acabó, se disciplinó y se acabó con el asunto. Y a veces es mucho más fácil seguir lo que la Biblia nos dice que debamos nosotros hacer. ¿Por qué? Porque nuestros hijos deben entender que el pecado trae consecuencias, que la desobediencia, que la rebeldía trae consecuencias. Por tanto, un buen embarazo dado a tiempo, dado con mesura, sin ira y en el lugar adecuado, hará el bien al alma de nuestros hijos. Pero tú dices, pero los psicólogos dicen esto que no, pero los psicólogos dicen que no. La pregunta es, ¿quién sabe más? ¿Los psicólogos o Dios? ¿Quién es el que conoce mejor a los niños? ¿Los psicólogos o Dios mismo? Proverbios 13:24 dice lo siguiente. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Los psicólogos nos dicen, no, cuidado, a los niños no hay que decirles ni siquiera no. La psicología de este mundo nos dice, no, pues se pueden traumar si les decimos no, si les hacemos ver que sacan una mala nota, no, que todo esté encubierto, que crezcan libremente y todo eso. No, mentira. La Biblia dice desde temprano lo debemos corregir a nuestros hijos, desde pequeñitos, porque desde cuándo hacen travesuras, desde cuándo hacen maldades, desde muy pequeñitos, y desde ahí hay que corregirlos. Y al contrario, cuando los vamos corrigiendo desde muy pequeñitos, cuando ya sean más grandes va a ser diferente porque ya hemos sembrado cosas en ellos. Pero si no los corregimos de pequeños, ya cuando sean más grandes va a ser más difícil porque ellos ya han crecido, la hierba mala, como decíamos a un inicio, ya creció abundantemente, y podar eso va a ser más difícil y más trabajoso. No es imposible, pero es más trabajoso. Pero si desde pequeño cortamos la hierba mala, no dejamos crecer la hierba mala, más adelante también la hierba mala va a ser chiquita y vamos a poder cortarla fácilmente. Es lo mismo con nuestros hijos. El que detiene el castigo a su hijo aborrece. Cuando detenemos el castigo a nuestros hijos, eso no es amor, como decíamos ya en el video pasado, sino eso es aborrecer a nuestros hijos, eso no es amar a nuestros hijos. Porque muchas veces como padres no queremos pasar el proceso de disciplinar a nuestros hijos porque nos es doloroso, ocupa mucho tiempo, etcétera, etcétera. Porque obviamente, aun cuando nosotros vamos a dar un castigo físico, ¿qué debemos hacer? Debemos sentarnos con nuestros hijos, ¿no? Tener obviamente un dominio propio nosotros, decirle lo mal que hizo, por qué decimos que está mal lo que hizo, ¿no? Debemos de repente, a través de la palabra de Dios, decirle, esto dice Dios y tú no hiciste esto y tú ya lo sabías, ¿no? Y entonces por esto, hijo, hija, yo te voy a disciplinar. Y entonces de esa manera el hijo sabe por qué le disciplina. No es simplemente un momento que el papá se exacerbó y ¡zah!, vino la disciplina. No, sino nuestros hijos van a saber, van a conocer exactamente por qué les disciplinamos. Fuiste desobediente en esto, a ti se te dijo esta instrucción, tú fuiste desobediente en esto, y ya lo hiciste una vez, 2 veces, 3 veces, y te dije que a la tercera vez, si tú volvías a hacer, yo iba
a asumir este tipo de castigo. Y ok, entonces nuestro hijo sabe, nuestro hijo conoce cuando lo hacemos y por qué nosotros lo hacemos. Y no lo hacemos obviamente en ira, ¿no? Sino la idea es poder instruir a nuestros hijos. Por eso es que dice: el que detiene el castigo aborrece a su hijo. El mundo, la psicología de hoy nos enseña que a aborrecer a nuestros hijos, a no instruirlos, a dejarlos sueltos. Y lamentablemente a muchos cristianos se han dejado seducir por estas palabras. Muchos cristianos se han dejado seducir por la psicología de hoy, por la cosmovisión de este mundo. Y como decíamos la semana pasada, es curioso que vivimos en una generación, o estamos viendo las consecuencias de una generación a la cual se le ha disciplinado menos, se le ha hablado menos, se le ha molestado menos, se les ha dejado más libres, y sin embargo es una generación mucho más rebelde, mucho más inconforme, mucho más agresiva todavía, a pesar de todas las cosas. ¿Por qué? Porque no escuchamos el consejo de Dios y pensamos que el hombre tiene la razón. Pero es al contrario, ¿no? Dios es el que tiene la razón. Miren, dice en Proverbios 22:15, volvemos a leer: la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección lo alejará de él. Es claro, dice: la vara de la corrección lo va a apartar de él, ¿no? ¿Quién es el que tiene la razón? Dios. Alguien puede decir: no, la vara de la corrección lo va a traumar más, la vara de la corrección no lo va a alejar de la necedad. Es ir contra la palabra de Dios mismo. No nos dejemos seducir, padres. Dice Proverbios 23, verso 13. Dice: no rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Ya habíamos visto la urgencia que pone en poder disciplinar a nuestros hijos. Dice: no rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara no morirás. No morirá. Y lo castigas con vara y librarás su alma del Seol. Qué tan importante es que nosotros asumamos esa verdadera corrección para con nuestros hijos, ¿no? E inclusive esta corrección física para con nuestros hijos. Proverbio 29:15 dice: la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. La vara y la corrección dan sabiduría. Corregir a nuestros hijos, corregirles, inclusive el castigo físico, van a provocar ¿qué? Sabiduría en nuestros hijos. Miren qué interesante, eso es lo que dice Dios. Y lo contrario, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Y es interesante, esta palabra consentido en hebreo nos habla de suelto. En otras palabras, el muchacho suelto, el muchacho que no tiene restricciones, el muchacho que está gobernado por sus propios impulsos, porque nadie le dice no, nadie le dice nada. Ese muchacho avergonzará a su madre. Y esto es muy contrario a lo que muchos expertos hablan acerca de la crianza de los hijos, ¿no? Y todo creyente debería estar movido a decir amén a lo que dice la palabra y no a lo que dicen los creyentes, porque como dice la Biblia, cuando hay una controversia entre el pensamiento del hombre y el pensamiento de Dios, nosotros debemos decir, como dicen Romanos: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y si Dios dice que la vara y la corrección traen sabiduría, que la vara y la corrección apartarán a mi hijo de la muerte y aún del Seol, entonces debo creerle a Dios y decir amén a eso. Ahora, si vamos a dar un castigo físico, debemos asegurarnos, como decíamos, de que sea el lugar correcto, de que sea por la causa correcta, de que sea de la manera correcta. Nunca corrijamos físicamente a nuestros hijos por la torpeza. Debemos corregir físicamente a nuestros hijos, decíamos, por la desobediencia, por la rebeldía, no por la incapacidad, no sea motriz, intelectual, no. Sino tenemos que castigar ¿qué? La desobediencia y la rebeldía, como Dios mismo lo hace con nosotros, ¿no? Él es el gran modelo que tenemos a través de la Biblia. Ahora, no podemos golpear a nuestros hijos en un lugar en el que le haga daño. No podemos golpearle en la cara, y por eso es que las cachetadas no pueden hacer, porque le vamos a hacer daño. Vamos a provocar un dolor grande. El jalón de pelo también provoca un dolor bastante grande y vamos a hacerle daño a nuestros hijos, ¿no? O al golpearle con objetos en alguna parte del cuerpo, brazos, manos, vamos a provocarle lesiones, ¿no? Y eso no es adecuado, eso es maltrato físico, ¿no? A nuestros hijos. Y parece que Dios diseñó justamente una parte acolchonadita para que nosotros podamos ejercer ese tipo de disciplina. Y aún así, si en ese lugar, ¿no? En las nalgas aún saliese un moretón, seguramente estamos ejerciendo la disciplina con mucha fuerza. Y debemos bajarle un poco la intensidad, porque la idea no es que mi hijo le duela como a mí me duele. La idea no es que pague no, esa no es la idea.
La idea es poder moldear sus corazones. Un predicador, Martin Lloyd-Jones, decía que antes de disciplinar físicamente a nuestros hijos, debemos asegurarnos de controlarnos primero, de tener un dominio propio primero. Debemos instruir a nuestros hijos con amor, con paciencia, amonestarlos con firmeza e inclusive, si fuese necesario, el castigo físico. Pero para todo esto debemos tener dominio propio. No podemos castigar a nuestros hijos con ira, ¿no? Entonces debemos tener mucho cuidado con eso. Cuando nosotros como padres no hacemos lo que tenemos que hacer, no castigamos a nuestros hijos cuando ellos están rebeldes, por ejemplo, tenemos un ejemplo en la Biblia acerca del sumo sacerdote Elí, que no hizo nada finalmente con sus hijos, y Dios obviamente estaba enojado con Elí. Dice en 1 Samuel capítulo 2, verso 17, dice: era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Dice, era muy grande el pecado de estos jóvenes delante del Señor. Eran sacerdotes del templo y, dice, menospreciaban las ofrendas. Más adelante dice: pero Elí era muy viejo y oía todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a las puertas del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿Por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán, mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? ¿No? Entonces miren qué pasaba Elí. Estos hijos pecaban delante de Dios, eran sacerdotes del templo, inclusive dice, dormían con mujeres que velaban en la puerta del tabernáculo, ¿no? Imagínense, en la puerta del tabernáculo ellos estaban fornicando, y esto escuchaba Leví de sus hijos. Pero ¿qué es lo que optó Leví? Parece que Leví hubiese leído el consejo de Google, ¿no? ¿Por qué? Porque se sentó con sus hijos a hablarles a ellos, a hablarles bonito, y les dijo: no, hijos míos, miren, no es buena la fama que oigo de ustedes, pues ustedes hacen pecar también al pueblo, y si el hombre pecare contra el hombre, bueno, habrían muchos jueces, ¿no? Pero si pecáramos contra Dios, ¿quién va a rogar por nosotros? Hijos, por favor, no hagan esto, ¿no? Y es la que la psicología de hoy muchas veces nos induce a hacer. Habla con tus hijos, habla con ellos. No, el castigo físico no, habla con ellos, habla con ellos. Y sí, hay momentos para hablar. Sí, pero hay situaciones en las cuales ya debemos ejercer toda la autoridad que tenemos. Elí era el sumo sacerdote, nuestros hijos estaban haciendo cosas terribles y Elí solo les estaba hablando a ellos y no estaba haciendo más nada. Verso 29 del mismo 1 Samuel capítulo 2. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé a ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Ustedes están tomando las ofrendas, yo ya sé. Pero tú, al no hacer nada con tus hijos, estás honrando a tus hijos más que a mí. Tú no estás haciendo nada, Elí, con tus hijos. Y eso significa que los estás honrando a ellos más que a mí. Estás teniendo más consideración con ellos que a mí, ¿no? Y eso muchas veces es cuando nosotros no intervenimos en la vida de nuestros hijos, no ponemos estorbo al pecado de nuestros hijos. Es como si nosotros les tuviésemos más consideración a ellos que a la palabra de Dios, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Yo tengo un ya hijo mayor en mi casa, y me dice: papá, voy a traer a mi novia y la voy a meter a mi cuarto, ¿no? Y yo sé qué es lo que van a hacer en su cuarto, ¿no? Y eso va a ser en mi casa, bajo mi consentimiento. Y entonces, ¿yo qué voy a hacer? No, yo voy a poner un freno ahí. Yo voy a tener que estorbar el pecado de mi hijo y le voy a decir: no, si tú no crees en Dios, ok, está bien, pero no me vas a traer el pecado acá a la casa, ¿no? Entonces, por favor, si vas a tener una parejita ahí afuera, pero no vas a entrar a tu cuarto, porque yo ya sé qué es lo que va a pasar ahí adentro. Entonces, Elí no ponía estorbo, solo hablaba a ellos, ¿no? Es como si este padre hubiera dicho: mira, hijito, ¿sabes qué? Es muy peligroso que estén en el cuarto, tú ya sabes las cosas que pueden pasar, por favor te pido que no hagan cosas malas. Ya, papá, no hay problema. Y pum, cierra la puerta con la novia en el cuarto. Es obvio que van a pasar muchas cosas ahí, y yo estoy consintiendo finalmente eso, ¿no? Entonces algo así estaba haciendo Elí con sus hijos, y Dios se enojó mucho. Verso 30, según 1 Samuel capítulo 2. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en
poco. ¿No? Dios se enojó y dijo, yo había dicho esto, ahora ya no para ti esto, ¿no? Le dice a Eli. En 1 Samuel, capítulo 3, verso 11, dice, y Jehová dijo a Samuel, he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien lo oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Eli todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin. Todas estas cosas que yo haré contra Eli, ¿no? Dios estaba enojado con Eli. ¿Por qué? Porque no había puesto estorbo a sus hijos. Verso 14. Por tanto, yo he jurado a la casa de Eli que la iniquidad de la casa de Eli no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Ya no va a haber perdón, ¿no? Decía el Señor. Y estaba enojado contra Eli, contra toda su casa, obviamente contra sus hijos. Miren qué pasó más adelante, 1 Samuel capítulo 4, verso 14. Cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo, ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino a prisa y dio las nuevas a Elí. Era ya Elí de edad de 98 años, y sus ojos se habían oscurecido, de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí, yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo, ¿qué ha acontecido? Y el mensajero respondió diciendo, Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus dos hijos, Ofni y Fines, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada, ¿no? Entonces sus hijos murieron, ¿no? Juicio de Dios. Y Elí cayó, y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla, al lado de la puerta, y se desnucó y murió, porque ya era hombre viejo y pesado. Y también Elí murió, ¿no? Los hijos por su propio pecado, y Elí por qué pecado, por no poner estorbo a la vida de sus hijos. ¿Ok? Entonces, no es que haya una alternativa para nosotros como padres. Padres, por eso dice, no rehúses corregir a tu hijo. No, hay esperanza todavía mientras se pueda. Si tú te rehusas a corregir, estás enviando prácticamente el alma de tu hijo al Seol. Y obviamente vemos aquí que cuando como padres no estamos ejerciendo esa función, obviamente también Dios está enojado con nosotros. Ahora, no nos olvidemos de los estímulos positivos, como habíamos visto la semana anterior, porque nuestros hijos necesitan esos estímulos positivos. Nuestros hijos necesitan que nosotros le hablemos también cuando ellos hacen cosas buenas. Recuerden que habíamos dicho, a pesar de que nosotros no vamos a hacer las cosas perfectas, Dios al final nos dirá, bien, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, entra al gozo de tu Señor. Bien, buen siervo fiel. ¿Que hay algún siervo bueno y fiel que pueda satisfacer las demandas del Señor para nuestras vidas? No hay. Pero el Señor nos alienta a través de estas palabras, que un día Él nos dirá, bien, buen siervo y fiel, ¿no? Y de nuevo es alentar a nuestros hijos también. Si lo hicieron bien, alentarles a ellos, estimular a nuestros hijos, ¿no? Imitando de esa manera a Dios. Decirle, hijito, has alegrado mi corazón al hacer esto. Has alegrado mi corazón al hacer aquello. Gracias, hijo, porque a pesar que te dije que no hiciste todo un alboroto, sino fue fácil lidiar con este problema. Gracias, hijo. Y estoy estimulando de esta manera a mis hijos. Efesios 6:4 finalmente nos recuerda que debemos nosotros criar a nuestros hijos. Nosotros como padres debemos criar a nuestros hijos. ¿En qué debemos criar a nuestros hijos? En disciplina, ¿no? En todas las instrucciones que le vamos a dar, incluyendo el castigo físico si fuera necesario, y la amonestación, el poder poner en su mente palabras a nuestros hijos. Pero no nos olvidemos, dice, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Quiere decir que esta disciplina de nuestros hijos tiene que estar administrada bajo la autoridad del Señor, bajo la autoridad de Cristo. Disciplina y amonestación de parte del Señor. Porque detrás de la labor paterna está la autoridad de Dios mismo obrando a través de nosotros como padres para con nuestros hijos. Por eso es que esta crianza debe ser conforme a lo que Dios nos manda. Y la meta a la cual Dios nos lleva no es a cambiar de conducta solamente, sino es a que nuestros hijos puedan llegar a tener una relación con Jesucristo.
Padres, no nos podemos enfocar en cambiar la conducta de nuestros hijos, sino tenemos que enfocarnos en cambiar el corazón de nuestros hijos. Porque si solamente es cambio de conducta y el corazón está malo, van a salir de nuestra vista y ellos van a hacer lo malo. Entonces tenemos que enfatizar cambiar el corazón. Es muy fácil de repente cambiar la conducta. Uno se pone severo, uno se pone muy drástico, ¿no? Y de repente, mientras estamos bajo la mira de los padres, ok, nadie va a hacer nada. Pero salen los padres y esos hijos van a hacer lo que sea, porque el problema está en sus corazones y nosotros como padres no hemos intervenido en sus corazones. Y necesitamos intervenir en sus corazones. Eso cuesta mucho trabajo, eso cuesta mucho tiempo, sí, pero necesitamos disciplinar a nuestros hijos. Recuerda que cuando nosotros no lo hacemos, aún Dios mismo reprendió a Elí por no estorbar a sus propios hijos. Ahora alguien puede decir, pero es que mis hijos no conocen al Señor, así que yo qué instrucciones le voy a dar, yo qué disciplina le voy a dar. No. Estas instrucciones y disciplina que nosotros tenemos que ejercer con nuestros hijos, esto no solo es para familias cristianas, sino esto es universal, esto es para todos. Porque igual los hijos de Elí eran impíos, ¿no? Y sin embargo Dios estaba molesto con Elí porque no ejerció disciplina sobre sus hijos impíos, ¿no? Porque igual, sean impíos o no, estas instrucciones siguen siendo para nosotros como padres, ¿no? Porque mientras hay esperanza, no podemos descuidar esta labor para con nuestros hijos. Y padres, hablemos con nuestros hijos. Interesémonos por sus cosas. ¿Qué es lo que les gusta a nuestros hijos? ¿Qué son sus sueños? ¿Qué son sus anhelos? Interesémonos por ellos. Y vamos a ver que esos van a ir cambiando en el tiempo. Dediquémosle tiempo. Juguemos con ellos, ¿no? Armemos ese espacio, ese tiempo para jugar, para reírnos con ellos. Cuando ya sean más grandecitos, razonemos con nuestros hijos sobre las diferentes situaciones de la vida. Ya no solo digamos un sí, un no, sino empecemos a razonar con ellos. ¿Por qué decimos no? ¿Por qué es mejor un no? ¿Por qué es mejor un sí en esta situación? Instruyámoslo en la verdad de una manera constante. Expongámosles al Evangelio. Llevémoslos a las reuniones de las iglesias, ¿no? Expongámosle constantemente al Evangelio. Digámosles a nuestros hijos que les amamos. Abracémosles, besemos a nuestros hijos. Animémosles cuando ellos hacen algo bien, ¿no? Y alentemos sus corazones y démosle esperanzas cuando de repente las cosas no les salieron bien. Y si es necesario aplicar la corrección física, hagámoslo con firmeza, pero ya sabemos, es en el Señor, o sea, con un dominio propio, por la causa adecuada, en el momento adecuado y en el lugar adecuado también para nuestros hijos. Dios bendice todo este tipo de crianza. Y en la eternidad seguramente habrá muchos hijos que agradezcan a Dios, que le darán gracias a Dios por tener los padres que los condujeron justamente a ello. Alguien puede decir, pero es que nosotros como padres no les vamos a salvar. No, definitivamente nosotros no vamos a cambiarles el corazón, no vamos a traer salvación a sus vidas, pero sí lo que Dios nos está diciendo es que hay esperanza, que la vara y la corrección los puede apartar del Seol. Quiere decir que Dios va a usar la disciplina y amonestación para con nuestros hijos como un instrumento para atraerlos al Señor. Cuando les dejamos a su rienda suelta, a sus instintos, a sus sentimientos, terminamos con hijos duros de corazón que obviamente no van a querer ni siquiera escuchar el Evangelio. Pero cuando nosotros usamos la disciplina y amonestación del Señor en la vida de nuestros hijos, es un arma que el Señor nos da para que Dios pueda usarlo y ellos puedan conocerle a Él a través de eso. Entonces, no nos cansemos de hacer el bien. No nos cansemos de hacer bien, de estar con nuestros hijos. Y aún, si tenemos que disciplinarles. El hijo necio avergüenza a los padres. El hijo sabio, obviamente, es honra para sus propios padres. Deja de escuchar a supuestos expertos y empieza a escuchar la voz de Dios, ¿no? Porque nuestro corazón y nuestro sentir debe ser finalmente que yo y mi casa serviremos al Señor. Y para eso, ¿qué voy a hacer? Obviamente, en lo que se trata de mis hijos, debo yo involucrarme con ellos, no para nada exasperarlos a ira, y sí tengo que criarlos en la disciplina y amonestación del Señor. Padres, tenemos un gran reto con nuestros hijos, y Dios va a usar todo ello, inclusive para que ellos puedan conocerle más. Pero tenemos que volcar nuestros corazones al Señor, dejar de escuchar instrucciones humanas y empezar a oír la voz de Dios a través de su palabra.
Amén. Si esta enseñanza ha sido de bendición para tu vida, yo te pido que tú le des un me gusta al finalizar el video y puedas compartir con otros para seguir difundiendo la palabra de Dios. Y si aún no estás suscrito al canal, suscríbete para seguir recibiendo enseñanzas como estas.